Bueno, yo voy a presentar una introducción. Todos mis compañeras van a seguir con 2 trabajos, porque se van a desarrollar en unos puntos. Y luego la idea es que podamos darnos un debate sin pensar estrategias, cuál es la agenda, ¿no?, en salud, del sector salud y de nuestra profesión en relación a este problema. Abuso sexual contra infancias, adolescencias y juventudes, obstáculos para la reparación, ¿no? Un poco lo que podríamos hacer desde el sector salud. Bueno, esta reparación luego de este trauma se encuentra con algunos obstáculos. La siguiente. Primero vamos a caracterizar el problema, ¿sí? De modo muy esquemático, ahí tenemos un primer dato, ¿sí? Una de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños en Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación toma esta cifra de UNICEF, sufre o sufrirá abuso en algún momento de su infancia y adolescencia, ¿sí? Es decir, si nosotros estamos en un aula de primaria de cualquier grado, 5º grado, con 20 chicos y chicas, tenemos que, por ejemplo, ¿cuántas niñas tenemos que pueden ser víctimas de este problema? 4. ¿Y niños? 1, algo, 2, ¿sí? Digo, para empezar a pensar entonces que este dato, lo primero que nos dice es que estamos frente a un problema de volumen, ¿sí? En términos epidemiológicos, que es un poco lo que nos ayuda a entender los problemas en salud, estamos frente a un problema de frecuencia. El segundo dato que tenemos es una estimación, no es una estadística. Y acá nos encontramos, y vamos haciendo ya un punteíto en nuestra agenda para el tema, es que no tenemos producción de conocimiento y estadísticas en este tema. Por ejemplo, no contamos con una epidemiología del abuso sexual, lo cual es un grave problema porque da lugar a distorsiones de la realidad donde muchas veces en los equipos de salud y en la misma justicia no se puede pensar que, bueno, ¿quién abusó? ¿La madre o el padre? ¿El abuelo? No. O sea, hay cuestiones relacionadas con el género, con los agresores, que necesitamos caracterizar. Vamos a ver después por qué. Entonces, la segunda, la estimación. Miren, es una estimación que hace Carlos Rosansky, es un ex juez federal que se ha dedicado en el último tramo de su carrera a este tema. En su libro Abuso sexual infantil, denunciar o silenciar. Él dice que de cada 1000 abusos sexuales, presten atención a este número porque lo vamos luego a desentrañar, solo se denuncian 100, ¿sí? Y de esos 100, ¿cuántos llegan a condena? 1. Vamos a ver qué pasa entre esos 1000 abusos que existen. Siguiente. Vamos a ver qué pasa en esas, fíjense arriba, de cada 1000 abusos se denuncian 100 y solo 1 se condena en la justicia. Y acá es importante entender que cuando intervenimos en salud también tenemos que prestar atención y entender que el problema tiene un continuo, ¿sí? Que luego del sector salud o antes comienza la justicia, y sin justicia no vamos a tener salud, ¿sí? Sin justicia no hay salud. Entonces es muy importante ver qué pasa en este otro campo judicial. ¿Qué pasa entre esos 1000 abusos que hay y los 100 que se denuncian? En el medio hay, bueno, no se ve ahí un camino, una ruta crítica. Primero lo que nos dice ese dato es que hay un déficit de denuncias, ¿sí? O sea, si de 1000 se denuncian 100, tenemos menos denuncias. Y esto ya nos dice algo respecto, no sé si han escuchado en los medios de comunicación y repetido en los equipos de salud, digamos, este lobby que se está haciendo a nivel social, que está organizado, que tiene que ver con esto de plantear de lo que estamos frente a un problema de falsas denuncias. No sé si lo han escuchado. Bueno, entonces ya esta estimación nos dice que no estamos frente a un problema de falsas denuncias, sino al contrario, de un déficit de denuncias. Bien. Y de 100 a 1, de las 100 que llegan al sistema judicial, ¿qué sucede en el sistema judicial? Bueno, vamos a ver, siguiente. En relación primero a este desfase entre las 1000 y las 100 que se denuncian, ¿qué es lo que pasa? Porque, bueno, acá hay un primer problema que tiene que ver con el primer entorno de las víctimas, que son las familias, las escuelas,
Acá, para entender qué es lo que sucede, de por qué se denuncia poco, vamos a tomar un estudio, que está citado abajo, de María Inés Pingiotti. Ella trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras en este tema hace muchos años, ha hecho un estudio, uno de los pocos estudios que tenemos, sobre un universo de estudiantes de la UBA, ¿sí? Con unas encuestas autoadministradas, donde descubre que un gran porcentaje de víctimas de abuso en esa población, no como en cualquier otra. Y de las víctimas de abuso sexual de la población de estudio, descubre ahí el 78% de las víctimas antes de los 19 años no contó o contó y no fue escuchada, ni obtuvo una respuesta adecuada. ¿Sí? Ya tenemos un primer porqué de los 1000 abusos solo se denuncian 100. También dice el estudio, el 62% de ese 78, ¿sí? El 62% no pidió ayuda, dice, por recibir amenazas, miedo a la reacción familiar, por vergüenza, o por el momento del desarrollo, la niñez, no se dieron cuenta de que era un abuso, ¿sí? O sea, no hubo un adulto, una adulta, un equipo de salud que sancionara simbólicamente que eso que describía o esos síntomas podían ser un abuso. Y un 16% de ese 78, ¿sí? Que no obtuvo una respuesta adecuada, pidió ayuda, habló, pero no recibió la ayuda, ya sea porque no fue creído o creída, ¿sí? Por la familia o el adulto o adulta al que le habló, o porque han minimizado su relato. Entonces ahí ya tenemos una primera información respecto de este desfase entre la cantidad de abusos que hay y los que se denuncian. Vamos a ver qué pasa con los que sí se denuncian, es decir, ese porcentaje en los cuales el niño, la niña, el adolescente habló, venció el miedo, las amenazas y le creyeron. A ver qué pasa. Siguiente. A ver otro. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede, ¿no? En el sistema judicial cuando se denuncia un abuso? ¿Por qué tenemos tan bajo índice de condena? Y esto es un problema muy grave, ¿sí? Bueno, justamente lo que venimos trabajando desde la Mesa Nacional en conjunto con gente que trabaja en el tema es que existe en el sistema de justicia, ¿sí? Una aplicación sistemática, ¿sí? No son casos aislados, sino que es sistemática, de cuatro, digamos, modus operandi, ¿sí? Es decir, estrategias que se repiten de forma regular en todos los casos de denuncia de abuso sexual, especialmente cuando ese abuso sexual es intrafamiliar, especialmente cuando es paterno-filial. Cuando decimos incesto paterno-filial, nos referimos a varones que violentan sexualmente a hijos, hijas, nietos, nietas o hijos o hijas de sus exparejas, no solamente padres biológicos, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hay condena? Uno, se aplica el inexistente SAP, síndrome de alienación parental. Luego, al final, si quieren, charlamos sobre su origen. Básicamente, ¿y qué pasa con el SAP? En Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, que lamentablemente hay una ley pro SAP, acá las sociedades científicas están en contra, las legislaciones también. Sin embargo, fíjense, su aplicación, su éxito, tiene relación directa con su invisibilidad. Es decir, el SAP en los casos de abuso no se aplica diciendo que se aplica. Se aplica en los esquemas de percepción y acción de los operadores judiciales. Por ejemplo, una pericia psicológica donde una psicóloga no lo aplica directamente, lo aplica en la planificación de la entrevista, por ejemplo, a una testigo clave como la madre, en donde en esa entrevista, en vez de preguntar e ir hacia el objeto de la investigación, que es el abuso sexual, las preguntas están orientadas a cómo era tu relación con el padre de tu hijo, el agresor, denunciado, por qué te separaste, y quizás la mujer, muy probablemente, describa situaciones de violencia de género, porque está muy asociado el abuso sexual con la violencia de género,
Estas psicólogas, peritos, lo que hacen es traducir la violencia como conflictiva familiar. Y ahí dejan el terreno allanado para luego decir, esta mujer sabe. Esta mujer denuncia al padre por no haber podido resolver la conflictiva familiar con su expareja y pone a su hijo en el medio. Un relato muy verosímil, no, muy basado en los prejuicios misóginos de nuestra sociedad, que cala muy fácilmente. Otro, la aplicación del síndrome de falsas memorias. ¿Qué sucede? En las causas que se denuncian, ¿sí? Y donde los niños y niñas van a cámaras Gesell, yo les puedo asegurar que hoy, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, no hay manera que una cámara Gesell salga bien. Miren, si un niño o una niña no cuenta en cámara Gesell, no puede hablar, lo que se dice es que el abuso no ocurrió. Si un niño o una niña cuenta, y lo cuenta de manera detallada, con palabras que se comprenden, dicen que tiene un lenguaje adulto. Y lo que dicen, el síndrome de falsas memorias, es un anexo del SAP, entonces diga lo que diga esa infancia, así relate los abusos, lo que los informes luego plantean que ese relato está co-construido con la madre, contaminado por la psicóloga del equipo de salud que lo trató, o por la médica. El tercer mecanismo de encubrimiento del abuso sexual en el sistema judicial es el backlash, es decir, ahí las compañeras lo explicarán mejor, backlashes contraofensivas, son denuncias, amenazas, intimidaciones, pero denuncias penales a las y los profesionales que asisten a las víctimas, con el objetivo de que no vuelvan a asistir a otras víctimas o que no puedan sostener sus diagnósticos de abuso, o si lo sostienen sea con un altísimo costo. Y por último, el negacionismo de la violencia de género. El SAP está basado en el negacionismo de la violencia de género, ¿sí? Plantea relaciones simétricas de conflictiva familiar entre varones y mujeres. Siguiente. Entonces, para resumir, en Argentina estamos frente a un problema de salud pública por el volumen, la alta frecuencia, la gravedad en términos del trauma físico, psíquico, que implica la violencia sexual, pero también el contexto de producción de esa violencia y el contexto fallido de respuestas a esa violencia que hace que se revictimice y ese trauma sea aún mayor. Estamos frente a un problema de salud mental, revelar el abuso sexual y no ser creído o creída, denunciar y que el mismo Estado revincule a ese niño o niña con quien lo torturó, conduce al aniquilamiento psíquico, ¿sí?, de esa infancia en formación. Ustedes imagínense si de 100 casos que llegan a la justicia solo se condena uno, ¿qué pasa con los 99 que no se condenan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el agresor es el padre? Se revinculan con estas personas. O sea, imagínense para las infancias, estamos generando realmente una masa crítica de infancias sometidas a violencias y con complicidad del Estado. Y estamos frente a un problema, bueno, por lo que acabamos de decir, de derechos humanos, de acceso a la justicia, de reparación, de no restitución de derechos. Última placa, siguiente. Tenemos una agenda enorme para trabajar, creo que quienes hemos luchado también dentro del mismo sistema de salud por el aborto legal, seguro y gratuito, tenemos una gran experiencia de cómo hacerlo, creo que tenemos que aprender de nuestras experiencias colectivas. Desde la Mesa Nacional planteamos dentro de un montón de cuestiones que el sector salud tiene un rol importantísimo. La creación de un programa nacional de atención del abuso sexual es algo que, nos falta, un programa que no sea un protocolo, ¿sí?, una guía de acción, sino que tenga un componente de formación transversal a todo el sistema,
de capacidad instalada de equipos interdisciplinarios que certifiquen y diagnostiquen el abuso. No tenemos el sistema de CABA, compañeros. Cuando a mí me tocó tener que ser atendida por mis hijos, no encontraba y no encontré. O sea, no hay equipos interdisciplinarios capacitados para certificar, diagnosticar, especialmente el abuso sexual crónico. ¿Sí? Con un componente también de organización del trabajo, de accesibilidad, que no tengamos que hacer malabares para llevar un equipo, con un componente con supervisión, porque acá estamos abriendo caminos y tenemos que ser muy cuidadosas, y con un componente de sistematización, ¿sí? Donde las historias clínicas contengan las variables necesarias, suficientes, para poder construir este conocimiento tan necesario para luego seguir interviniendo. Bueno, yo me quedo acá y le dejo el micrófono a mi compañero.